Gracias por darme la oportunidad de hablar aquí en la Universidad Complutense de un tema sobre la historia del arte africano, un continente quizá algo descolgado de nuestros planes de estudio y que no conocemos muy bien en algunos aspectos fundamentales. También me gustaría señalar que la presentación de esta ciudad la vamos a hacer dentro de este contexto casi de globalización en la Edad Moderna, donde con la época de los descubrimientos comienza a conocerse el África negra para llegar a Asia. Y fíjense que el Tratado de Tordesillas va a ser fundamental en ese reparto del mundo, y a Portugal le va a corresponder hacer la circunvalación de África y ser los primeros europeos que se encuentran con con el reino de Benín. A los europeos no les interesaba especialmente África, estaban buscando las Indias. Y desde la ruta de la seda, el comercio con Asia se había hecho fundamentalmente por tierra. Pero ahora van a cambiar las cosas y los barcos van a ser fundamentales, igual que pues en nuestros días lo es los aviones o el Internet. Y en ese cambio es importante el África negra. Hasta el momento, cuando todo el transporte, todo el comercio, todos los viajes se hacían por tierra, había una frontera infranqueable, el desierto del Sáhara, que incomunicaba Europa y África. Y después vino la expansión del Islam, lo que acercó algunas cosas, pero también supuso con la Europa cristiana una frontera. Ahora ya, con la época de los descubrimientos, los europeos se dan cuenta que el mundo es mucho más grande. Empieza el comercio con China, con Japón, y África se va a convertir en una figura clave entre dos continentes, en realidad, entre lo asiático para pasar y comerciar, y en América como cantera de esclavos. El descubrimiento de América va a ser fundamental en el desarrollo de la historia africana para mal. En cierto modo, Benín se especializó en la captura de esclavos para vender a los europeos y llevarlos a América. Y el cobre, el bronce y otros metales que se utilizaban para el pago de los esclavos sirvió para hacer obras de arte maravillosas que prácticamente son el único testimonio del esplendor de la antigua ciudad de Benín. Al principio, igual que llegaban desde la India, desde Asia, desde China, desde Japón, objetos suntuosos, las lacas Namban, también llegaban de África objetos suntuosos. Antes del desarrollo de la esclavitud, no existía la imagen de África como un país atrasado o salvaje. De hecho, los primeros africanos que se encontraron los portugueses iban mejor vestidos, llevaban mejores joyas, y las producciones estaban lejos de ese primitivismo con el que se redescubrirá África con las vanguardias. Al principio no es el África de las máscaras y de las tallas y de los fetiches el que se conoce. Es el África de suntuosas piezas para contener pimienta, hechas en marfil y solamente apta para el servicio del rey de Portugal, de algunos nobles. De hecho, estas piezas se hacen para adaptarlas a los gustos de los portugueses, y son los portugueses muchas veces los que salen en estos marfiles del siglo XVI. Este virtuosismo técnico, insisto, está lejos de esa visión del arte primitivo. Pero junto con estos pimenteros había también algunas piezas, estos olifantes, que son raros hoy en las colecciones. Y a veces su origen era confuso. Un amigo de Baltasar Gracián en Huesca en el siglo XVII tuvo una, y en el inventario de su testamento puso trompeta del rey de Japón. Y como el camino para ir a Japón era el mismo que pasaba por África, incluso una persona muy culta, con la mejor biblioteca de la época, podía confundirse. De hecho, había incluso arte cristiano, y el Congo se convirtió. Y existe un
arte cristiano congoleño del siglo XVI. Había incluso en Etiopía arte cristiano medieval mucho más antiguo. Pero centrándonos en Benín, en la antigua ciudad de Benín, voy a dar algunas ideas básicas para situar este reino en la historia de Nigeria. Existe un país que se llama también Benín, que no hay que confundir con el antiguo reino de Benín. Y hace unos años esta exposición Arte, Magia y Poder, 2500 años de arte en Nigeria, fue muy didáctica y me voy a servir de algunas tablas para explicar dónde situar al reino de Benín. En Nigeria es uno de los pocos países africanos donde la arqueología ha hecho algunos progresos. Y se conocen las estatuas más antiguas, hechas en terracota, que son del 500 a.C. Bastante buenas, figurativas, realistas. Más interesante es también la llegada del bronce al continente negro-africano. Y desde el siglo VIII, IX, hay piezas magníficas que se han descubierto en Nigeria. No tienen vinculación con los bronces europeos ni con los islámicos. Es una producción autóctona tanto en temas como en la forma de trabajar el metal. Este es el mapa de Nigeria y aquí está el territorio que vamos a ver. En el delta del Níger, junto con Igbo, que es donde aparecieron los bronces más antiguos, debemos hacer alusión también a dos antiguos reinos. El de Ife, que fue el más importante en África en el siglo XIV y que puso de moda hacer esculturas en bronces para el palacio del rey. Y el siguiente reino, el de Benín, era de una etnia diferente, pero que tomó de este antiguo reino la tradición de hacer esculturas en bronce y también su sistema ideológico de una monarquía divina. Ya con estos datos y situándonos en esta tabla cronológica, pues justamente Benín estaba floreciendo en lo militar y en lo comercial cuando llegaron los portugueses, cuando llegó Europa y cuando comenzó el tráfico de esclavos. Realmente, Benín no estaba en la costa africana, aunque el mar, el océano y los portugueses fueron la fuente de su esplendor y de las riquezas. En realidad, África tiene muy pocos puertos naturales. Es muy difícil desembarcar en África, en la costa africana. Las desembocaduras de los grandes ríos, el Níger, el Congo, pues han sido las vías de entrada habituales. Ninguno de estos territorios fue conquistado por los europeos, a diferencia de lo que pasó en América en otros lugares. No es que los guerreros africanos fuesen más valerosos, que estaban bien organizados y lo eran, sino que todavía no teníamos armas de repetición, metralletas y otras cosas que permitieron la colonización en el siglo XIX, y sobre todo la malaria. No teníamos pastillas de quinina y el que entraba allí le picaba un mosquito y moría al poco tiempo. Eso hacía casi... El comercio de esclavos nunca se hizo en ninguna gran ciudad. Los barcos europeos arribaban junto a la costa y desde allí se embarcaban. Millones y millones, pero sin un puerto fijo. A veces había un puerto en alguna isla que se fortificaba, el caso del Mina u otras. Bien, estos son los testimonios de bronce más antiguos de África negra, siglo VIII. Esto está en el delta del Níger. Y al lado, en lo que es la etnia yoruba, se encontró este tipo de cabezas que hemos conocido sobre todo por la arqueología de principios del siglo XX y que al principio los antropólogos, en pleno colonialismo, pensaban que eran obras de los antiguos griegos y habrían estado en el corazón de África antes que reconocer la africanidad de estos objetos. Y casi todo lo que vamos a ver se pensaba que no era africano hasta prácticamente los tiempos de la descolonización. Son piezas del siglo XII o del siglo XIII de una gran perfección técnica y un gran realismo. Son auténticos retratos de cada uno de los reyes. Piense cómo era el arte del románico. Se sabe poco
del origen del reino de Benín. Pero de lo que hay constancia es que se creó a partir de una organización política basada en la monarquía divina, una institución que, como saben por el Antiguo Egipto, está muy extendida en las ideas políticas africanas. Pero hacia el siglo XIII hubo una guerra de sucesión en este territorio y se pidió asistencia al prestigioso reino de Ifé, que era de otra etnia, hablaban otra lengua, pero tenían cierta afinidad. Es como el cambio de dinastía, por ejemplo, entre España con los Austrias y los Borbones, que de repente se le pide ayuda a los Borbones y ponen un Borbón. Pues esto mismo pasó. Pidieron ayuda al reino de Ife y les pusieron un rey, y también con ello vino la tradición de el bronce en la antigua ciudad de Benín. Hablo tanto del bronce porque prácticamente los únicos testimonios que tenemos desde la época de los grandes reyes de mitad del siglo XV, que tienen los nombres de algunos de estos, se denomina Oba al rey que controla, que gobierna el reino de Benín, el Oba. Lo conocemos sobre todo por las cabezas de bronce y debemos pensar que la antigua ciudad de Benín era fundamentalmente el centro religioso del mundo, donde vivía el dios de la tierra. Y cada uno de estos reyes tenía una cabeza de bronce que lo retrataba y que le representaba para la eternidad. Al principio con el estilo realista de Benín, de Ife, pero poco a poco también este estilo se fue idealizando. El reino de Benín se convirtió, por su posición estratégica, en la principal fuente de abastecimiento de esclavos durante el siglo XVII. Durante el siglo XVI y XVII, Benín fue la potencia militar más importante de la región. Fíjense, por ejemplo, en algunos de estos oba que tienen este aspecto tan enjollado, con collares. Realmente corresponde a la cabeza de un sistema piramidal gobernado por los militares. ¿Cómo se conseguían los esclavos? Fundamentalmente como botín de guerra. El reino de Benín se especializó en guerras permanentes en toda la costa y en toda la región para vender esclavos a los africanos. Había también agricultores, artesanos, pero debemos pensar en Benín como un reino militar. Esto de aquí son algunos bronces que representan cabezas de dioses y entre ellos también veremos algunos objetos de interés. Fíjense en este mapa cómo se localizan los principales focos del tráfico de esclavos, todos ligados en la costa occidental, y durante mucho tiempo, insisto, Benín fue el principal centro, aunque luego, fíjense como en el Congo, en Angola, hay un núcleo mucho más grande, será sobre todo a partir del siglo XVIII cuando se desplace ahí el comercio, y entonces la ciudad entre en una crisis de la que no saldrá ya nunca jamás. De hecho, en aquella época apenas se conocía el interior de África y África era conocido por lo que se compraba en sus costas. Todavía hay un país, Costa de Oro, Ghana, Costa de Marfil se sigue llamando Costa de Marfil, estaba la Costa de la Pimienta y esta zona se llamaba directamente Costa de los Esclavos en la cartografía. Estas son representaciones de Benín, de los portugueses, con las manillas de cobre con las que se pagaban los esclavos. Esas mismas manillas eran convertidas por los artistas de Benín en placas que adornaban el gran palacio de la ciudad. Siempre los portugueses llevan barba y este aspecto. Claro, cuando se prohíbe, comienza la abolición, portugueses como también holandeses
que describieron Benín y en el caso de los holandeses también hicieron grabados que mostraban el esplendoroso aspecto de Benín. Esta ciudad ya no existe. Hoy hay un Benin City, una ciudad de Benin con 1,5 millones de habitantes, pero no conserva nada de ese esplendor. En parte porque una expedición británica a finales del siglo XIX arrasó lo poco que quedaba ya en este lugar. Y en esta imagen, un grabado que se publicó a mitad del siglo XVII en Ámsterdam, vemos la figura principal a caballo, el Oba, el dios rey, y a su alrededor un séquito de músicos, esclavos, fieras salvajes, bailarines, también seres deformes que acompañaban y eran cobijados por la corte real, su gran ejército y al fondo una vista de la ciudad, con en primer plano un gran palacio con torres apuntadas, coronadas por pájaros de bronce, que se describen en este libro con detalle. Aparte del palacio, que es quizá el centro de la ciudad, también había barrios de artesanos, barrios para los soldados, con un aspecto que conocemos gracias a los bronces. Se describe el palacio como una gran sala rectangular, absolutamente forrada en el interior por placas de bronce, con los grandes logros del rey y coronada por grandes aves en los tejados. Más o menos debía tener este aspecto. Estos son ya imágenes del siglo XIX, cuando la ciudad pues, está absolutamente en crisis. Los retratos de los reyes nos hablan un poco del florecimiento de la ciudad. Estas son imágenes de cuando el reino de Benín era floreciente. Estas son las cabezas en las cuales se insertaba un gran marfil contando la biografía de cada uno de esos reyes que se insertaba en la parte superior. Y también aquí vemos la importancia que tenían las cuentas de vidrio, de los collares, de la corona, que poco a poco van aumentando hasta casi convertirse en lo más importante. Cuanto menos importante era el reino y menos ingresos tuvo, más joyas se ponía el rey intentando multiplicar también los sacrificios humanos para devolver la prosperidad al reino. Y llenaba de elementos marinos, porque por el mar se vendían los esclavos, las insignias reales. En resumen, viendo estas figuras, pueden ver cómo hay una etapa clásica, otra más idealizada, y luego esta final, un poco ya con la decadencia política, que marca muy claramente la evolución de estos retratos reales. Claro, aparte de lo que nos dice estos retratos, debemos señalar también que gracias al grabado de Dapper se nos informa de algunas cuestiones interesantes. Otro gran palacio de la ciudad era el de la Reina Madre, y la Reina Madre tenía también un gran protagonismo político. Este retrato, con este tocado especial, representa a una de estas grandes madres del siglo XVI. Son piezas, como ven, de una enorme calidad técnica. Bien, en el grabado de Dapper salían, como las meninas, enanos, gente deforme. Se consideraban que eran emisarios de los dioses y aparecen representados también en algunas figuras. Aquí hay un detalle. Nunca se convirtieron al cristianismo ni adoptaron el portugués como lengua, pero sí que había intermediarios para comprar los esclavos que llevan crucifijos al cuello, que llevan otras escarificaciones, otras marcas tribales, no en la frente como suelen llevar los de Benin, sino en las mejillas, que posiblemente sean alguna etnia de la costa que se cristianizó y que servía de intérprete a los portugueses. Soldados, y este es un poco el ambiente junto con los portugueses. Esta es la representación de un soldado portugués del siglo XVI, una pieza conservada en el Museo Británico, y esto nos muestra un poco cuáles eran los habitantes de esta ciudad formidable que, claro, ¿cómo era?
Los cronistas de la época la comparan con Holanda, diciendo que estaba bien urbanizada y que tenía unos 80.000 habitantes. Siempre pensamos en África como rural, pero esto nos dicen 80.000 habitantes. Todas las cifras se pueden poner, digamos, en cuestión, pero debemos pensar que era una ciudad que a un viajero europeo que venía de Holanda le impresionaba y que le asemejaba a sus capitales. Por otra parte, el esplendor que se veía en las crónicas y, por ejemplo, la existencia de esos relieves en una sala que debemos pensar el doble de esta sala de juntas, existió realmente y se conservan más de 900 planchas de bronce de 50 por 50, donde casi siempre aparece el Oba en el centro, acompañado de su ejército y con los esclavos de sus botines de guerra de Benín, que estaba adornado además con otras esculturas y, claro, aquí hablamos de lo que se conserva, pero todo aquello hecho con fibras vegetales o con materiales perecederos también se producía. Había un gremio especializado en marfiles y otro en figuras de bronce que eran los más importantes del lugar. Por ejemplo, tanto en bronce como en marfil han aparecido figuras como estas serpientes, que debían tener también algún simbolismo y que en antiguas fotografías se ven asociadas a los tejados de palacio. No sabemos muy bien el aspecto original de este palacio, porque cuando van algunos viajeros a finales del siglo XVIII, describen que esas planchas que había antes en las paredes ya no están. Han sido retiradas y almacenadas. Los marfiles proporcionan algo más de información, pero son más escasos. Ninguna de las piezas que hemos visto se conserva en Benín. No vayan ustedes a Nigeria a ver arte africano. Todo ha sido llevado al Museo Británico, a Londres, claro, a París, a Alemania, a Estados Unidos. Nada queda en esta ciudad de la que apenas hay testimonios fotográficos. La razón fue una expedición punitiva de los británicos en 1897. Los británicos empezaban a colonizar esta región y quisieron evitar los sacrificios humanos que se hacían periódicamente para recuperar la prosperidad de este reino esclavista. En realidad entraron a un lugar sagrado en las fechas más sagradas y se lo habían buscado. La devolución de los bienes artísticos durante mucho tiempo. Estas fotografías, el director, me parece que el museo en Escocia, que prácticamente ha sido el único que ha hecho un poquito de caso. Recientemente, en Francia, parece que hay un cierto interés en establecer un diálogo para devolver algunas piezas, pero en general el Museo Británico y la mayoría de los museos cierran las puertas a cualquier devolución. En ese contexto, en Netflix pueden ver una serie que se ha publicado hace poco, una serie nigeriana titulada Invasión 1897, que es la historia de un africano que va al Museo de África, al Museo Británico, a intentar recuperar estas piezas, y entonces ya nos meten el flashback de cómo era el antiguo reino de Benín y cómo fue la última, digamos, dinastía que reinó realmente allí. Con imágenes de esta serie que les recomiendo para que de una forma amena reconstruyan en su mente el esplendor de este reino esclavista, pero autor de unas maravillosas obras en bronce, pues voy finalizando mi intervención señalando ya como conclusión que en África existían grandes ciudades, pero que fíjense, por el sistema global, la costa occidental de África se especializó en practicar la guerra de forma permanente durante siglos para enviar millones de africanos en barcos europeos a América. Conocemos todavía mal muchos aspectos de la historia de Benín, de la historia de África. La arqueología todavía va a aportar muchísimos descubrimientos. Sin embargo,